vamos a revisar el tema de estabilidad laboral reforzada desde la visión legal. Ya vamos a entrar directamente al conflicto, directamente a el marco legal de protección constitucional, el marco legal de protección, mejor, que tiene el trabajador cuando tiene una situación de salud que le dificulta conseguir empleo, que le dificulta ganarse la vida. Vamos a trabajar casos. Entonces, muy probablemente cuando usted vio el título está pensando usted en un caso que tiene por allá de 12.000 días o de 13.000 días y todas esas cosas. Pero entonces, para que en la metodología de estudio de casos, para uno aprender, uno se informa del caso real, pero le vamos metiendo cositas. Entonces, vamos informando el caso con los detalles que ustedes tengan diferentes en el suyo. Estos casos tienen, si usted se dedica a esto todos los días, va a empezar a identificar un hilo conductor. Hay una temática por alrededor de estos casos que se repite siempre. Y muy poquitas cositas son extrañas o suceden de manera muy rara. Cuando usted lleva bastante tiempo haciendo esto, los casos de estabilidad laboral reforzada se suelen repetir, solamente que cambian los nombres, las cédulas, el cargo, pero se suelen terminar repitiendo estos casos, y por eso es que podemos hablar de jurisprudencia en materia de estos casos de doctrina probable. Entonces, yo les voy a proponer el caso que tengo hoy, y entonces usted lo va a informar con los detalles del suyo, para hacer un gran caso que nos sirva a todos. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, vamos a hablar de estabilidad laboral reforzada y de gestión de la estabilidad laboral reforzada. En este punto hay una situación bien importante, y es que, como siempre llegamos al final del conflicto, pareciera que si yo le digo al público que soy abogado especialista en estabilidad laboral reforzada, eso puede ser leído frecuentemente como que usted es especialista en despedir enfermos. Y no es así. No es así. La función de los abogados que trabajamos en derecho laboral en ese punto de estabilidad laboral reforzada no es despedir enfermos. No es despedir enfermos. Es hacer una gestión legal en donde garanticemos los derechos de esas personas enfermas, y que en la garantía de esos derechos no se pierda el interés legítimo del empleador. No lo vamos a perder de vista. Pero definitivamente, como abogados, nosotros estamos para garantizar los derechos de las personas en una situación de discapacidad, en una situación de salud. Y yo creo que eso debe ser un imperativo para todas las profesiones, porque el día de mañana de pronto usted va a ser el enfermo en cualquier modo de vinculación laboral, de prestación de servicios. Entonces, todos estos avances de que le apliquemos ahora estabilidad ocupacional y no laboral al trabajador independiente en materia de seguridad y salud del trabajo, y en materia de salud, en el fuero de salud en general, no solamente en el trabajo, pues son avances que debemos atesorar como sociedad, que son un ejemplo para otros países. Entonces, todos estos avances que hace nuestra Corte Constitucional, a la que llega a través de la vía de tutela, son en sí mismos instrumentos para garantizar los derechos a las personas, y como nosotros somos personas, pues uno se debe sentir pues muy favorecido por esa situación. Ahora, queda el otro escenario. Bueno, ¿y qué hacer con el que abusa de esa situación? ¿Qué hacer con la persona que aprovecha esos avances que se tienen en la doctrina probable para obstaculizar el interés legítimo del empleado? Entonces, eso es muy importante ponerlo de presente. Entonces, ¿para qué se hace gestión de la estabilidad laboral reforzada? Pues la hacemos para proteger los derechos del trabajador enfermo. Enfermo de lo que sea, no, eso ya lo vamos a revisar. Enfermo de lo que sea, no, tiene que tener unas características esa patología para que sea objeto de la protección ese trabajador. Pero finalmente ese es el objetivo. Ahora, para alcanzar ese objetivo hay que hacer una depuración, hay que tanto la empresa como el Estado mismo y está trabajando para eso, y la prueba es la expedición de ese decreto que se queda corto, y la prueba es que funcionarios públicos, autoridades que están metidas en el tema, están muy interesados en eso, ¿sí? En la conversación que teníamos en la mañana,
se decía, mire, es que el sistema nos falta mucho, nos falta resolver estas dudas. Esa es una preocupación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que es un actor del sistema de seguridad social integral. Pero en lo mismo están los ministerios, en lo mismo están los aseguradores, en lo mismo está la academia, y nos toca es, como país, irlo resolviendo. Ojalá se pudiera resolver instantáneamente como todos los millennials, pero no. La semillita se demora, no es instantánea, entonces toca trabajarla todos los días. Pero hemos llegado a un estado muy alto de proceso y eso a veces no lo reconocemos, ¿sí? Y entonces cuando uno está en los congresos internacionales y que escucha al otro experto, uno dice, bueno, fíjate que hay que decidir y hay que felicitarse, y ahorita seguramente con María José en la sesión de la tarde con Neurocoaching vamos a recordar esa parte. Oiga, definitivamente a veces uno se enfoca como en malo, como que se programa continuo, y realmente hay que reconocer los avances que hemos tenido, atesorarlos y cuidarlos, ¿sí? Y cuidarlos y sostenerlos. Y para cuidarlos y sostenerlos toca tener precisión académica, toca tener ética en la aplicación de los principios que tenemos de la legislación, y también tiene que tener buen sentido en la práctica, para luego, después de esa práctica, volver a informar y empezar por arriba a mejorar esos conceptos y a afinarlos y otra vez a cuidarlos y a sostenerlos. Entonces, de eso vamos a hablar, de estabilidad laboral reforzada, y por eso vamos a hablar de eso. Ahí dice gestión del ausentismo por razones de salud o gestión de la estabilidad laboral reforzada, gestión legal de la estabilidad laboral reforzada. Pero mire, ¿qué es eso de estabilidad laboral reforzada? Todos tenemos estabilidad laboral, todos. Y la Corte Constitucional introdujo en la sentencia 049 el tema de estabilidad ocupacional. Estabilidad ocupacional. ¿Cómo así? Hombre, la noción de trabajo se queda corta. La noción de trabajo tradicional es esa noción en donde yo tengo un subordinado, alguien a quien le doy órdenes y esa persona está jurídicamente obligada a cumplir esas órdenes, y si no las cumple, tiene unas consecuencias legales. Esa es la subordinación laboral. Y tradicionalmente todo lo del derecho laboral, y esto es bien importante que se tenga en cuenta porque es una de las reformas además más grandes del sistema de seguridad social y del sistema de seguridad en el tema de seguridad y salud en el trabajo, del sistema jurídico. Todos los derechos estaban a esa persona que está subordinada, todos. Los del sindicato, los de la seguridad social, los de las primas, las vacaciones, las cesantías, todos están enfocados a ellos. Y los otros que estamos por fuera de esa subordinación, no. Esa era la tradición. Cada vez más ustedes han asistido a la transformación profunda de decir, no, eso también aplica a los otros. Entonces, estabilidad ocupacional reforzada, entonces se sorprende, oiga, el colmo, como esta gente, entonces ahora los de prestación de servicios también, sí, claro, también tienen esa protección. Oiga, entonces el colmo ahora, los de los contratos de prestación de servicios, ahora nos toca, ¿se acuerdan de la discusión? Descontarle la seguridad social y pagarla, y entonces, sí, mire que hay una intención cada vez más clara de superar la noción de subordinación como el indicador de quién merece la protección o no, entre otras cosas porque el mundo cambió, y ese grupo de gente que está subordinada es cada vez menos. Y es cada vez más el otro grupo, pero no se queda en prestación de servicios. En la Universidad Externado de Colombia nosotros tenemos allá unas investigaciones que ustedes deben revisar si están en el mundo del trabajo para ver, oiga, esto va cambiando y ahora ya lo que tenemos es prestadores de servicios, emprendedores, y entonces usted empieza a escuchar allá en la prensa que la economía naranja, que el Silicon Valley criollo, que el señor de Mobi, que el señor de que el Rapitendero, que todas esas cosas. Eso no viene como un fenómeno que aparece y ya, y no significa nada, sino que nos bloquearon la calle 72 o qué sé yo. No, hombre, esto viene con unos retos para nosotros acá muy interesantes: seguridad y salud del trabajo, estabilidad ocupacional para el rapitendero. ¿Habrá o no habrá? No demoramos en asistir a una tutela de un rapitendero que se enfermó y no pudo hacer más domicilios, y entonces que le está reclamando a Rappi una indemnización, o que le está pidiendo algo, le está pidiendo que no nos saque la aplicación. ¿A qué vamos caminando más? Entonces, este tipo de situaciones llevan a que usted se plantee esos temas
por encima de la práctica que tienen el día a día y empecemos a resolverlos poco a poco con esa misma práctica. Entonces, excedemos, sobre todo en seguridad y salud lo tenemos el mensaje muy claro, además del tema de hoy, excedemos la noción de protección. Entonces usted tiene que proteger a los prestadores de servicios y a los trabajadores de sus contratistas, y al señor de la temporal, y al señor de la cooperativa de trabajo social. Y todos ellos forman parte de su población de trabajadores, y eso afecta a epidemiología, y eso afecta su ámbito de aplicación y sus recursos para el sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Y la estabilidad laboral entonces la vamos a predicar de todas esas personas que están allí. Hay unas que tienen una menor intensidad, que todavía no las alcanzamos a regular, pero que muy seguramente vamos para allá, ¿sí? Y ya uno ve en la prensa esos estudios de esos rapitenderos, de esa nueva economía. En prestación de servicios tenemos también estabilidad ocupacional, y ya la Corte se ha referido expresamente a ella, ¿sí? La mujer gestante en prestación de servicios tiene protección o no, y hemos llegado a conclusiones en las que sí le damos la protección. Tiene protección el trabajador independiente enfermo, y la respuesta de la Corte es sí la tiene, sí tiene estabilidad. Está esperando que su actividad, que es ajena, ese concepto después lo revisaremos cuando tengamos más tiempo, que es ajena, es decir, que no es una actividad que realiza él para su propio beneficio, sino que le aporta valor a otro proceso productivo. Y ese es el concepto que nos va a cambiar la subordinación como guía, ¿sí? El rapitendero no hace domicilios porque se va a hacer millonario haciendo domicilios. El rapitendero está generando riqueza a otro lado, ¿sí? El señor de prestación de servicios no se está generando riqueza a sí mismo, no, él está generando riqueza a un contratante, ¿sí? Eso es la ajenidad del trabajo. Ese va a ser el nuevo concepto que nos va a guiar en las nuevas modificaciones, en las nuevas sentencias, en los nuevos temas. Y es muy interesante tenerlo en cuenta. Y es ese concepto de la ajenidad el que nos lleva a tomar decisiones en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la expectativa de que esa labor que yo hago, así sea ajena, persista o dure en el tiempo, es la estabilidad laboral. Tengo una expectativa cierta de que en el futuro mi actividad va a continuar, va a permanecer, y por lo tanto yo me voy a seguir ganando la vida. Ganando la vida, que es diferente de enriquecer, voy a seguir ganándome la vida y me la voy a seguir ganando a través de esta actividad. Entonces, la expectativa de que eso permanezca es estabilidad laboral, y todos la tenemos. Solamente cuando se cumplen ciertas características, esa estabilidad se refuerza por la ley, se refuerza por el marco legal y constitucional. Y hay varios requisitos que hacen que esa estabilidad laboral se refuerce. Nosotros estamos hoy reunidos por salud, pero también está la gestación, pero también está la asociación sindical, o el ejercicio de la asociación sindical, o del derecho a la asociación. Está el tema de madres cabeza de familia, está el tema de prepensionados. Todo eso forma parte de unos puntos que generan estabilidad laboral reforzada. Y hoy estamos reunidos por salud. Hoy estamos reunidos por salud. ¿Ese refuerzo en qué consiste? El refuerzo de esa estabilidad que tenemos consiste en que tenemos que ir donde un tercero neutral, ¿sí?, que en algunos casos, en la mayoría, es el juez, y en otros casos es el Ministerio del Trabajo, y en otros casos no está definido. Por ejemplo, en el de prepensionado no está definido, para que se asegure de que cuando se termina el trabajo, ese trabajo ajeno al que me refería, cuando se termina ese trabajo, no se terminó por mi condición o de enfermo, o de prepensionado, o de mujer gestante, o de un fundador o miembro de una asociación sindical, ¿cierto?, o de madre cabeza de familia. Y en eso consiste el refuerzo, no es más. Es muy importante que se tenga muy claro que ese es el contenido del refuerzo, no es otro. En la jurisprudencia, la doctrina, en las leyes, usted no va a encontrar un tema de lo vamos a proteger porque pobrecito está enfermo, lo vamos a proteger porque pobrecito está ya en edad avanzada, lo vamos a proteger porque nos da pesar, porque a veces uno se encuentra esos acercamientos en las empresas. Mire, en la empresa tenemos un problema con esta persona que tiene estabilidad laboral, pero ¿por qué yo tengo, que esto no es caridad, por qué yo tengo que asumir esto? No, es que no es un tema de caridad. Aquí hay un contenido de la protección, ¿sí? La protección no se da por caridad, sino que se da
es para que una persona no sea discriminada por unos motivos que están definidos en la ley. Pero hasta ahí, eso no lleva a que una empresa pensione a alguien materialmente, porque dice, mire, está pensionado, una persona que lleva 4.000 días en su casa recibiendo sueldo está pensionado materialmente. Es más, está mejor que pensionado, porque tiene primas, genera vacaciones, tiene cesantías y recibe todos los demás beneficios de la compañía. Si usted tiene convención colectiva, está frito, ¿sí? Entonces, no se trata de que la ley diga hay que pensionar a estas personas, no. Lo único que se está buscando con la estabilidad laboral reforzada, y a eso hemos vuelto con la jurisprudencia, con las últimas sentencias, es a tener muy claro, mire, estabilidad es a que su trabajo permanezca, ¿sí? Y que cuando se vaya a terminar, le preguntemos a un tercero, ¿sí?, que puede ser el juez o el Ministerio del Trabajo, si esa terminación es por razón de la salud, o por razón de la vejez, o por razón de la gestación, o es por otra razón. ¿Listo? Estas sentencias son las más importantes, en donde usted puede revisar el tema de una manera muy equilibrada. Hay muchas sentencias sobre estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. Las conclusiones de la doctrina laboral, es decir, la jurisprudencia en el tema, ya coinciden entre las dos cortes. Antes eran diferentes. Antes la Corte Suprema de Justicia tenía una visión restrictiva de la estabilidad laboral reforzada por el fuero de salud. Restrictiva a tal punto que muchas veces anulaba el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Porque hay sentencias de la Corte del año 2006, ¿sí?, que decía que usted no era inválido si no tenía el carnet de inválido. Si usted no tenía el carnet de inválido, usted no era inválido. ¿Sí? De nuestra Corte Suprema de Justicia, de 2006. Y la Corte Constitucional estaba volcada en el otro lado. En el otro lado era que yo personalmente tuve una sentencia de la Corte Constitucional en donde me ordenaban construir una oficina para un analista de nómina que tenía rinitis, porque él decía que tenía corrientes de aire y le salía el líquido de la nariz, y bueno, en términos de abogado no me acuerdo nada los médicos, ¿cierto? Y que eso era muy incómodo y le picaba mucho, y que problema, y tuvimos 2 instancias de tutela, Corte Constitucional, construyanle una oficina. Entonces usted tiene esos 2 escenarios, eso lo teníamos antes, en 2006, entonces unos bárbaros éramos, ¿cierto? Bárbaros completos. Miren la contradicción de las 2 cortes, las altas cortes, ¿no es cierto? Que la hemos sufrido todos. Pero hoy en día ya esas 2 cortes convergen, y eso es un cambio que usted debe tener en cuenta hoy. Eso no quiere decir que todos los fallos vayan a salir favorables a esta nueva postura o tengan en cuenta esta nueva postura, ¿sí? Muchos de ustedes son mis clientes y algunos han estado muy beneficiados de esa nueva postura, y otros no tanto, ¿sí? Les ha tocado el juez que todavía sigue trayendo a la sentencia de la oficina aparte, de la rinitis, y que trae esos principios que ya los revisamos en la jurisprudencia, ¿sí? Pero asimismo también hay jueces, y ojalá son cada vez más, y además no solamente en las grandes ciudades o en las grandes capitales, sino en los pueblos, en los municipios, cada vez tenemos jueces que entienden que este problema no es tan sencillo como se veía en esa primera sentencia, ni tampoco es que ninguna persona pueda tener derecho a la protección de estabilidad laboral reforzada si no lleva un carnet, como decía la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Ya hemos llegado al punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? Entonces, primero, miren, la persona que tiene derecho a estabilidad laboral reforzada por fuero de salud debe estar en condición de debilidad manifiesta. Eso lo que significa es que para los médicos que nos acompañaban esta mañana, el estado de salud de esa persona le dificulta realizar la labor por medio de la cual se gana la vida o conseguir otro empleo. O la desvinculación que se va a realizar de esa persona le va a dificultar que obtenga la atención del sistema de seguridad social, que eso ocurre en muy pocos casos, debería ser 0 los casos, y lo otro es que le va a dificultar los trámites. Los trámites. ¿Cómo así los trámites? Claro, mire, si yo estoy en medio de la calificación de la Junta Regional, yo necesito conservar mi empleo mientras me definen si tengo derecho a la pensión o no. Entonces, el juez va a considerar que yo soy sujeto de la protección, Pero recuerden que la protección no es prohibir el despido, no.
eso nada más me alcanza, ese primer punto es para saber, de todos los trabajadores enfermos que hay, quiénes sí deben tener protección y quiénes no. Entonces, solamente tienen protección los que tienen la patología que les impide desarrollar su labor y que les impide conseguir otro empleo en unas condiciones razonables, ¿cierto? Y solamente tienen esa protección quienes están en la mitad de los trámites. Entonces, por eso cuando damos la asesoría le decimos, pregúntele a las entidades en qué trámite va eso, y el caso de él si ya está cerrado o no, ¿sí? Para ayudarle, claro, si le podemos ayudarle, lo hacemos con los recursos escasos que se tengan, pero también para saber si tiene protección o no. Y si me contestan, no hay trámites, bueno, ya descartamos un indicador de protección, y queda el otro, la patología que tiene, ¿de verdad le dificulta desarrollar la labor o no? En ese sentido, nosotros tenemos un caso, que es el caso de un trabajador con SIDA. El trabajador tenía SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y estaba en tratamiento por parte de la Seguridad Social. La empresa lo contrata, cuando lo contrata el trabajador ya tiene SIDA. Trabaja con la empresa, se termina el contrato, es una empresa de servicios temporales y le dice, terminó su contrato de obra, ya no necesitamos más, váyase para su casa, y el trabajador pone la tutela, dice, usted no me puede sacar porque yo tengo SIDA. En el 2006, con los bárbaros anteriores, eso es reintegro fijo. Hoy tenemos un fallo, ya de 2 instancias, donde dice el juez, esa patología es muy grave, tiene toda la razón, pero esa patología no le dificulta acceder al trabajo. La prueba que nosotros llevamos para defender a la empresa es que yo lo contraté con la patología, es que ni siquiera me entero. ¿Cómo te voy a discriminar por tener SIDA si yo no me entero de eso? Y no me entero porque no me interesa. Y no me interesa porque esa patología no lo dificulta a usted en su profesión para conseguir trabajo. Ese es el contenido de la protección. ¿Listo? Pero entonces apenas estamos en la puerta de entrada. Entonces usted sí sigue acá al salón de la protección y usted enfermo, por más grave que sea la patología, entonces el criterio no es que sea grave, sino que le dificulte ganarse la vida o conseguir otro trabajo, se queda en el salón sin protección. Seguimos con lo que tiene la protección. Entonces viene el siguiente punto, a esto también ha llegado a la corte. Bueno, la terminación del contrato, la situación de salud de esa persona, ¿es conocida por el empleador o no? Y en eso usted no debe ser ingenuo. ¿El juez qué va a buscar? El juez no va a buscar una carta donde le digan a usted, señor empleador, esta persona está enferma con esta patología. Esa no es la prueba que busca el juez, porque pues esa prueba pues no existe, esa sería mucho candor. ¿Qué va a encontrar el juez? El juez lo que va a buscar es, bueno, esta persona se ha incapacitado frecuentemente, ha pedido permisos para citas médicas permanentemente, ¿sí? Lleva 1500 días de incapacidad, o viene un mes sí y otro mes no, que hay muchos que funcionan así, o viene, y eso es lo que va a mirar el juez, ¿cierto? Usted obviamente está enterado de lo que está pasando, así no haya un comunicado, una prueba clara, ¿cierto? Una grabación, un video donde usted se enteró. No, vamos a ver esos indicios. Por eso, cuando estamos en la vida real, le preguntamos al empleador, ¿cuántas incapacidades ha tenido este señor? En los últimos 6 meses. Ninguna. Entonces nosotros, como no sabemos la historia clínica, decían esta mañana, está prohibida conocerla, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues deducimos que el Señor se curó. Entonces, gracias a Dios, gracias al Divino Niño, gracias a Dios, usted se recuperó. Ya puede que usted tenga una patología, pero yo no la conozco. Y eso significa que el juez de tutela me va a decir, y el juez laboral me va a tener que decir, no le doy la protección, porque el empleador no se conoce, ¿sí? Ni la tiene que conocer. ¿Listo? El siguiente punto vendría la razón de la terminación. ¿Cuál es la razón de la terminación? En ese punto tenemos ahorita un caso que hay audiencia el lunes a las 8 de la mañana en Acacias. Imagínense el abogado que se va para Acacias con esa vía, está feliz. Es un turismo de aventura. Entonces, tenemos un caso allá, ¿sí? Tenemos un caso allá, ¿cierto? Y tenemos un trabajador que está pensionado y que también está enfermo. Entonces, un trabajador lleva 40 años trabajando conmigo, se pensiona, sigue trabajando conmigo y se enferma. Y el empleador, después de 4 años de pensión, lo despide. Lo despide. ¿Por pensión? Porque está pensionado, claro, lo despide porque está pensionado. Eso es lo que él pone en la carta.
Y si usted está trabajando en recursos humanos, usted sabe que para exponer las razones de la terminación solamente tiene una oportunidad, no hay más. Y en la carta de despido solamente hay una oportunidad. Si usted ahí no metió, le faltó algo, ya no lo van a escuchar. Así sea verdad, ya no vale, ¿sí? Si le puso de más, se va a meter en el lío de tener que probarlo. Porque el juez va a decir, usted lo despidió por 1, 2 y 3 y solamente me prueba 1. ¿El despido es injusto? ¿O no? ¿De qué dependerá? De la gravedad del 1. ¿Ve? Entonces es curioso porque esto es exacto, no es tan subjetivo como uno se imagina. En las discusiones judiciales no hay una subjetividad del juez. A veces uno escucha que la empresa dice, es que los jueces todos apoyan al trabajador. Entonces, no, los jueces todos no apoyan al trabajador. Los jueces están mirando unas pruebas y están aplicando unas reglas para resolver conflictos laborales. Y si usted dijo que lo despedía por 10 razones y nada más prueba una, y las otras 10 no existen, pues yo tengo que sospechar que el despido suyo es injusto. Yo lo tengo que sospechar. Y si esa 1 es que usted tenía desordenado el escritorio y eso fue lo único que probó, pues yo tendré que decir que eso no es grave. Eso no es grave. En este caso real, el señor lo despiden por estar pensionado, ¿cierto? 4 años después de pensionarse. Entonces la duda que tenemos es, ¿por qué no lo despidió cuando se pensionó? Si esa era la razón, despídalo cuando se pensiona. Lo despide ahora que al mismo tiempo está enfermo. Entonces el juez no solamente va a ver la carta de despido, sino que va a ver el proceso que se tuvo para despedirlo, que se respete el debido proceso del tema disciplinario, la gravedad de la falta. Hay una jurisprudencia muy clara en despidos que se ha mantenido hasta ahora y no ha cambiado, y es que la gravedad de la falta la definen las partes o la ley, no es el juez. Si nosotros dos acordamos que llegar tarde era muy grave y que por eso te podía despedir, y tú lo sabes, eso es muy grave para ti. De pronto en otra empresa no. ¿Sí? A menos, dice la Corte hoy, que se trate de personas con estabilidad laboral reforzada, porque ahí sí me toca analizar a mí, como juez, si esa razón verdaderamente es grave o es una excusa para terminar el contrato. Entonces nosotros, cuando estamos acá en la firma de estabilidad laboral reforzada, el derecho laboral cada vez nos sirve menos, no sé si se han dado cuenta. Cada vez la jurisprudencia laboral nos sirve menos y esas discusiones laborales empiezan a carecer de sentido por acá. Lo que cualquier especialista en recursos humanos aprende en su universidad, su especialización, empieza a perder acá validez, porque es que acá hay estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Y entonces el juez sí tiene la competencia para discutir y para valorar la gravedad de la falta o la gravedad del incumplimiento que yo le indico al trabajador para despedirlo, porque tiene estabilidad laboral. Aquí en este caso de la pensión no hay ninguna sanción, o sea, estar pensionado no es grave, ni es leve, ni es una situación susceptible de ser calificada en esos términos. Simplemente es una situación, es una posibilidad legal, y así la Corte lo ha dicho varias veces. Entonces hay que decirle al juez, mire, hay que explicarle al juez las razones por las cuales duró 4 años vinculado, las que sean que hayan sido, mire, esta persona tenía el conocimiento, no podía encontrar un reemplazo, continúa aquí, o hay razones tan sencillas como, mire, es que era hijo de un accionista, era el papá de un accionista, era el hermano, era el amigo, ¿cómo lo iba a sacar? Ahora sí nos tocó sacarlo porque hicimos una reforma, hicimos una reestructuración, una reorganización. Entonces fíjese usted, ese es el otro punto, la razón del despido. En el caso que les traía hoy tenemos un trabajador de la construcción que pierde una herramienta de trabajo muy costosa y no informa que se pierde la herramienta de trabajo. Entonces lo que hace es reemplazarla con otra que consigue en el mercado de lo usado informal. Los abogados del mercado usado informal le decimos en la receptación, se llama eso. La receptación es comprar bienes de los cuales usted sospecha o tiene la impresión de que son robados, que son producto de un delito. Entonces usted está cometiendo receptación, ¿sí? Y entonces el trabajador lleva eso y pues claro, la empresa se mete en un problema porque lo que está haciendo es sustituir un inventario que está legalmente soportado en documentos, números de serie, todo lo que trae. Hay unos equipos
un vasito de vidrio, pues no pasa nada, pero hay otros equipos que tienen números de serie, que tienen garantías y que tienen unos temas mucho más graves. Y este trabajador, pues en su forma de ver las cosas, lo que tenía era que responder por eso. Fue y lo buscó y lo trajo. Cuando la empresa se da cuenta, lo despide, pero ese trabajador era un trabajador con restricciones, reubicado. Y lo despide por esa razón. En la vida real el caso ya tuvo fallo de primera instancia. Entonces en el fallo de primera instancia, el juez nos dice es que todas las terminaciones deben ir a consultar al inspector del trabajo de las personas con estabilidad laboral reforzada. Y me cita un montón de sentencias de la época de los bárbaros, en 2006, 2007, que sufrimos mucho los abogados, porque eso no decía, no, ¿yo para qué le cobro? Lo van a reintegrar. Yo no, le quiero decir la verdad, se lo van a reintegrar. No, de esa época, me trajo todas las sentencias de esa época, me dijo, todos los despidos tienen que pasar por el ministerio. Y no es así. Hemos acordado en la jurisprudencia que ya no es así. El juez debe revisar eso, ese es el último punto. El juez debe revisar si se acudió al ministerio, pero no en todos los casos, en los casos en que eso sea necesario. No en todos los casos, sino en los casos en que eso sea necesario. ¿Cuáles son los casos en que eso es necesario? Cuando no hay una justa causa. Cuando no hay una justa causa, no vaya por allá porque le van a decir que no lo van a autorizar. Porque su despido, cuando no hay justa causa, es un despido basado en su simple voluntad y entonces aplica la presunción de que es por la discriminación. ¿En qué casos es? Cuando usted lo va a despedir por motivos de salud. Y esto que estoy diciendo es muy importante porque también ayuda a que ustedes precisen más todavía este punto. Yo nunca dije que la estabilidad laboral reforzada prohibía todos los despidos por situación de salud. Lo que decía es que la estabilidad laboral reforzada consiste en mantener el trabajo de manera que un tercero revise si yo estoy discriminando ilegalmente, inadecuadamente, incorrectamente, en palabras fuera de lo legal, o inconstitucionalmente, en palabras legales, estaría yo discriminando a una persona por su estado de salud. Eso es lo que tiene que ver ese tercero, ese inspector de trabajo. En derecho laboral hay la posibilidad de despedir a alguien por su estado de salud. Hay dos opciones. La primera opción es incapacidad de origen común, 180 días continuos, sin recuperación, enfermedad crónica. Si usted va a despedir a una persona por eso, le tiene que dar un preaviso de 15 días y tiene previamente que obtener autorización del Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo va a revisar si la patología de esa persona es verdaderamente incompatible con el cargo. Nuevamente sale el médico de empresa ahí a decir, es que esta persona no puede seguir trabajando. Hay una incompatibilidad con el cargo. Y con todos los cargos. No puede seguir trabajando. Esa es la situación con la que nos encontramos. Cuando yo empezaba mi vida laboral como abogado, tuve un caso de esos. Un señor que tuvo una discusión en su barrio, ¿sí? Las chismes decían que era que compartía gustos con otro amigo y a todos les gustaba la misma mujer y entonces llegó con una pala y le pegó. Y llevaba 6 meses en coma. En coma. ¿Cierto? Y pues en coma, pues no puede trabajar. Usted puede creer que el ministerio demoró 2 años y no me dio respuesta, porque era la época esa, mire, cuando yo estaba empezando, pues yo no fue tampoco tanto tiempo. Y en esa época había esa posición, no, mire, es que está enfermo, esto es intocable. Entonces, no, pero no es intocable, es que es imposible. Es que usted me debe dar la autorización para terminar el contrato. ¿Y la seguridad social? No, las entidades de seguridad social lo tienen que seguir atendiendo durante todo el tiempo que esta persona, este paciente, esté en coma. ¿Sí? Y la parte económica, bueno, la parte económica la vamos a solucionar, a ver si es posible que usted lo haga calificar después, ¿sí? Y le paguemos una pensión de invalidez, y si se despierta, lo reintegramos a trabajar, de acuerdo con su condición de salud, y todo el tiempo que estuvo pensionado por invalidez, le vale para su pensión de vejez. O sea que el caso del señor que acabó de despertar en Alemania, la señora que llevaba 30 años en coma, pues aquí en Colombia esa persona se despierta y ya tiene semanas cotizadas. Fíjense que somos un país avanzado. Somos un país avanzado.
¿Listo? Siempre y cuando esté afiliada a Colpensión, ¿no? En privado sí no le va, pero en Colpensión, en régimen de prima media, ese tiempo de que ella estuvo inválida 30 años y se recuperó, ya tiene semanas cotizadas. Entonces fíjese usted que hemos venido avanzando. Hay otra posibilidad y es cuando se demuestra la total incompatibilidad con el cargo o los cargos o la actividad económica de la empresa, y entonces uno le lleva esa exposición al ministerio y el ministerio define si autoriza o no. Si yo me salto esa autorización en esos casos nada más, o sea que el juez de tutela solamente me va a decir reintégrelo porque usted no fue al ministerio cuando yo lo despedí por esas dos razones. Cuando lo despedí por las otras razones, el juez de tutela tendría que entrar a decir, o el juez laboral tendría que entrar a decir, la razón de despido o es simulada o es insuficiente, y por lo tanto yo considero que la verdadera motivación, que prevalece la presunción de discriminación, que la verdadera motivación fue la discriminación inconstitucional. Y esos son los conflictos a los que nos enfrentamos todos los días. Usted me lo puede traer con mujer, con hombre, con joven, con viejito, con todas las enfermedades, con SIDA, con cáncer, y la discusión es esa, son esos cuatro punticos, ¿sí? Que toca ver en cada caso. Bueno, entonces, gestión de la incapacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Desde recursos humanos, desde administrativo, desde la representación legal, desde la empresa que estamos llevando. Entonces hay que empezar a recaudar la información, como decían los médicos esta mañana. Incapacidades prolongadas, sin importar el origen, que superan los 30, 60 días, ¿sí? Son casos que usted debe empezar a identificar, usted debe tener una alerta. Entonces, con otro médico que no pudo venir hoy, el doctor José Maldo Restrepo, por ejemplo, él dice, miren, las empresas siempre nos ocupamos de todo lo malo y de llevar las incapacidades y no lo hacemos, no te conocemos esa información. En las empresas debería haber, dice él, yo recomiendo a las empresas que tengan inteligencia epidemiológica. ¿Sí? Y eso parece un término que acuñó él, ¿sí? Pero en realidad lo encuentra en la literatura médica. La inteligencia epidemiológica consiste en que usted va conociendo su población de trabajadores para establecer los factores de riesgo, como lo hace la epidemiología tradicional, pero también usted tiene que revisar los factores protectores. Y entonces, si usted sabe que tiene unas personas que tienen que hacer un movimiento de subir cajas a un estante por encima del hombro, entonces usted les va a enseñar a hacer ejercicios para fortalecer los músculos de su tren superior. Si usted sabe que hay una persona que va a atender al público y va a estar sometido, por ejemplo, el cargo es la persona que asigna las citas de la EPS. Entonces usted sabe que esa persona por teléfono, ese día, todos los días de su vida le van a decir unas cosas, le van a recordar a su familia, y le van a contar historias también muy tristes y se está muriendo, todo eso. Entonces de pronto esa persona hay que trabajar su aspecto psicológico y hay que trabajar su fortaleza emocional para que se enfrente a sus problemas, ¿verdad? Y sepa cómo contestar. Entonces hay que incentivar y hay que trabajar en los factores protectores, ¿sí? Este tipo de casos se debe ver de esa manera. Y en lo que tiene que ver con la parte administrativa, usted por lo menos, esta es la ruta de la incapacidad que usted ya conoce previamente, pero aquí usted debe revisar esa incapacidad desde estos cuatro temas, por lo menos desde lo legal administrativo. La parte laboral, a veces tú llegas a una empresa y te dicen, venga que tenemos un problema, tenemos 12 años y no hemos visto a esta persona. Una multinacional ya de transporte aéreo, 12 años no lo hemos visto, no sabemos qué pasó. ¿Cuánto se gana? Como 10 millones y se lo están pagando puntuales todo. ¿Qué contrato tiene? No sabemos. ¿No sabes qué contrato? No sabemos. Luego está protegida convención colectiva o pacto colectivo. No perfilamos el caso. Entonces, hay que perfilar el caso, hay que informarse en lo laboral cómo estamos. ¿Cómo estamos en seguridad social? ¿Quién me está pagando incapacidad? No, nosotros le pagamos el sueldo y se recobra la incapacidad. O no se recobra, no, se lo pagamos porque la convención dice que recibe el 100% del sueldo. Sí, pero usted tiene derecho a recobrar la incapacidad. ¿Quién se la está pagando? No hay gestión. ¿Sí? No hay gestión. No se hace cartera a las incapacidades. Entonces, seguridad social hay que llevar, ¿lo están atendiendo? ¿Está yendo a cita médica? ¿Está en tratamiento siquiera? ¿O está en Dubái disfrutando de los 10 millones?
¿Qué está haciendo esta persona? ¿Sí? Medicina laboral. Oiga, ¿cómo estamos de calificación de pérdida de capacidad laboral? ¿Hay un proceso de calificación integral o no? ¿En trámite? ¿Ya terminó? ¿Cuánto resultó el proceso? ¿En qué quedamos? ¿En origen y en pérdida de capacidad laboral? Y por último, los litigios pendientes. Este señor ha presentado tutelas, tiene derechos de petición, nos ha invitado al ministerio a conversar. ¿Qué hemos hecho con él? ¿Qué ha pasado? ¿O no ha pasado nada? ¿O nos ha radicado simples comunicados que son como quejas por acoso laboral o qué sé yo, el tema litigioso? Esos 4 temas deben servir para perfilar su caso. Cada una de las áreas tiene sus propios formatos. Entonces, por ejemplo, cuando usted está aquí en Seguridad Social, aquí hay una bitácora de incapacidades que le permite a usted revisar y que usted va actualizando permanentemente. Las EPS se piden un certificado de incapacidad con el que usted dice, voy a conciliar que lo que yo llevo aquí también lo tenga la EPS allá, porque la diferencia entre esas dos cosas puede ser muy grave para nosotros como empresa. Porque si para la EPS esta persona tiene 500 incapacidades de 2 días y para mí lo que tiene es 1000 días de incapacidad, esa discusión legal es muy interesante e implica una platica, una ineficiencia del proceso. Entonces usted le pide a la EPS, certifíqueme las incapacidades que ha expedido para saber si son continuas o no, tenga la amabilidad de EPS y permanentemente tienes esa conversación con la EPS para asegurarte que la base de datos de ellos corresponda a la tuya, ¿cierto? Eso se hace aquí y cada uno tiene, el laboral, ahí tenemos un formato para que usted cuente el contrato que tiene, si es por obra o labor. ¿Qué hacer además? Si me ordenan un reintegro, si usted tiene un trabajador que está enfermo y se mete a la tutela y dice el juez reintegre y usted lo despide, el juez le ordena reintegrarlo, ¿qué tiene que hacer? ¿Firmar un contrato nuevo? ¿Sí? En la vida real, un juez me contaba, mire el caso que me llegó, ¿sí? Obviamente ya ha fallado, ¿no? Porque si no sería una falta de ética del juez. Y mire el caso que me llegó de una empresa que despidió a un trabajador. El juez de tutela consideró que estaba mal despedido, que era objeto de discriminación y ordenó su reintegro. La empresa, para reintegrarlo, suscribió, él tenía contrato indefinido, para reintegrarlo suscribió un contrato de obra, porque dijo yo me gano el proceso ordinario. ¿Sí? Suscribió un contrato de obra. Se terminó la supuesta obra y lo volvió a despedir por la obra, no a despedir, a terminar objetivamente su contrato de trabajo por la obra. Entonces este señor metió incidente de desacato. Metió incidente de desacato porque le desconocieron el fallo de tutela. Ante el incidente de desacato, el empleador vuelve y lo trae a la empresa para que no lo arresten. Usted sabe que usted lo pueden arrestar, ¿sí? El juez pregunta, ¿quién es el responsable de reintegro? Dice, no, allá el médico es el que lo va a reintegrar. Si no lo reintegramos, no va el gerente, va usted arrestado para la estación. Entonces, claro, pues todo el mundo ahí sí corre. Vamos a reintegrarlo, ¿sí? Lo reintegran. Cuando lo reintegran, el señor llegó tarde 3 días. Lo volvieron a despedir. Con justa causa, ahora sí fue con justa causa, ¿sí? Porque llegó tarde y eso es muy grave. Y este caso es real. Es real. Entonces lo que decía el juez, ¿y cómo esperan que uno diga qué vamos a decir ahí a favor de una empresa que no ha intentado despedir al enfermo una vez, sino 3 veces? ¿Sí? Y fueron 3 días nada más que llegó tarde. Es que no entendemos. Y lo que decía la empresa era, no, es que aquí hay 3 contratos. Y dice, pues, pero ¿cuáles 3 contratos? Si es que el señor viene reintegrado desde el principio. Eso pasa en la vida real. Entonces usted tiene que tener esto muy claro. ¿Qué está pasando laboralmente? Él está reintegrado. Reintegrado no es un contrato de trabajo. Reintegrado es el cumplimiento de una orden judicial. Es una relación legal que tenemos allí, que al principio era voluntaria. Las 2 partes queremos estar unidas en el sagrado contrato de trabajo. Y ahí estamos, ¿verdad? Pero cuando ya nos separamos, viene el juez y me dice, no te puedes separar, tienes que seguir juntos. Ahí no hay ninguna voluntad mía de continuar, ni la del trabajador de continuar. Simplemente que el juez nos ordenó permanecer unidos. Ahí no hay ningún contrato que firmar. Ahí tenemos que hacer un acta de reubicación. Y en los fallos se dice, tiene 4 meses para demandar. Si no demanda dentro de los 4 meses, adiós. ¿Me lo estás despidiendo ahora? No, simplemente le estás diciendo, ya cumplí la orden del juez. Como no me queda más de cumplir, aquí tienes tu liquidación. Que te vaya muy bien. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta aquí.
Por eso es que estos datos son supremamente importantes. En esa empresa claramente no había esa gestión. Independientemente de que si tuviera razón o no, en sacarlo o no, no había una verdadera gestión de lo laboral, de lo litigioso, de quién le paga la seguridad social, de todos esos temas. Entonces usted debe llevar este control en ese perfil del caso. No nos podemos ir hoy sin revisar este artículo del decreto 1072, que es las situaciones de abuso del derecho, para hacer una pequeña reflexión sobre ese punto. Las situaciones de abuso del derecho están reglamentadas en ese decreto. Es una gran herramienta, es muy útil, pero es una herramienta para que la EPS no pague incapacidades, y por esa vía, la persona que de pronto diga es mejor estar enfermo y en situación de reubicación que estar incluso hasta pensionado, ¿sí? Como nos decían acá, sienta alguna necesidad de trabajar, alguna necesidad de no incurrir en esta situación de abuso. Todas están ahí en el decreto. Yo estoy seguro que usted va hoy viernes a decir no voy a ir a ese encuentro familiar lúdico que tengo programado, sino que voy a dedicarme a estudiar el decreto 363, entonces yo no voy a profundizar, pero sí le voy a decir, mire, hay unas causales que el mismo decreto dejó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que son las situaciones de abuso que son delitos. Es el fraude para la obtención de la incapacidad, ¿sí? Que es la simulación o fraude. Las otras son situaciones administrativas irregulares que la EPS a través de un procedimiento interno puede determinar su existencia o no. Con este decreto hay un grave problema. Las EPS no están diseñadas para aplicar el decreto. En alguna oportunidad la firma fue a asistir a una EPS y entonces teníamos a todo el departamento de beneficios de la EPS, el que paga incapacidades, reunido, ¿sí? Una EPS además con cobertura nacional, pero el departamento no superaba este grupito que está acá, porque es que hoy en día tenemos sistemas y todo y no se necesita un ejército, ¿no? Y en este grupo de personas, ustedes en mi departamento, no había ni un solo abogado. Todos eran auxiliares de la salud, administradores de salud, pues porque no se requiere un abogado para saber si una persona tiene derecho a que le paguen una incapacidad o no. Es decir, lo que les quiero mostrar es la realidad del mercado, es que las EPS no están diseñadas para tener estas discusiones. Estas discusiones son de tipo eminentemente jurídico, porque mire la primera: no seguir el tratamiento y no asistir a las citas. Situación de abuso del derecho. Necesitamos abogado para saber eso, pero usted también es exagerado. Sí, necesitas abogado, pues es una discusión eminentemente jurídica. ¿Por qué? Porque cuando la EPS va a investigar, llega el paciente y dice, sí, tiene razón, yo no fui, está claro, yo no estuve. Lo que pasa es que el Transmilenio se estrelló y había trancón de Transmilenios y no pude llegar, y como aquí uno llega 15 minutos después y no lo atienden, entonces yo ¿para qué llegué? Yo ya me devolví para la casa, porque por eso es que no tengo el sello. Eso es una excusa, ese es un descargo. Nosotros en la vida real decimos excusas, pero eso es un descargo. O no tenía plata para el bus. O mi religión no me permite que me atienda una médico mujer. Solamente médicos hombres. Y así puedo seguir todo el día. Esa discusión es jurídica. La EPS tiene que tener una persona formada, con formación jurídica, para que diga, oye, no, eso que tú estás diciendo no, porque tenemos estos principios del derecho, porque tenemos estas reglas. Pero como con el sistema como está, desde el punto de vista académico, no. Pues cada persona debe ser responsable de su tratamiento y quien debe hacer el seguimiento de las citas es la EPS. Pero en el estado actual que tenemos de nuestro sistema de salud, pues realmente le corresponde a las empresas hacer el seguimiento, pedir la cita, pero no porque tengan una obligación legal, sino porque le toca hacer gestión. Le toca hacer gestión y evitar que estos poquitos de abuso del derecho me generen un problema institucional, que en algunas empresas ya se vuelve una epidemia de abuso del derecho grave. ¿Sí? ¿Tanto en EPS como en ARL o solo los seguimientos ya derivados? Sí, bueno, entonces ahí te hago una precisión. El decreto se refiere a EPS, pero lo que pasa es que hay una imprecisión que es muy común en el sistema de seguridad social. Las ARLs no tienen una red asistencial en la medida en que no están encargadas de dar prestaciones asistenciales de manera indiscriminada, sino únicamente relacionadas con accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces la ley 776 del año 2002 no dice
nos dice a nosotros, estas son las prestaciones asistenciales de las cuales solamente urgencias y rehabilitación, ¿sí?, son servicios que la ARL puede prestar directamente con sus propias redes de IPS. Pero todo lo que tiene que ver con el tratamiento curativo, se tiene que hacer únicamente a través de la EPS. Entonces, esa discusión la podríamos tener en las citas de rehabilitación, que el trabajador no acude a las citas de rehabilitación. Y esa problemática de que el trabajador no vaya a las citas de rehabilitación tiene un tratamiento diferente en el decreto 1295, donde dice las prestaciones asistenciales se suspenden cuando la administradora descubre que el trabajador se causa el daño, las económicas nada más. Entonces esa ARL puede suspender las prestaciones económicas si deduce de la inasistencia un acto mediante el cual ese afiliado se está causando el daño. Entonces lo sigue atendiendo asistencial, le sigue programando citas, pero no le paga, por ejemplo, indemnización por incapacidad permanente parcial, o no le paga incapacidades. Esa solución que está en el sistema parece muy buena. Muchos han dicho que bueno. Lo que pasa es que en la práctica significa que usted tiene una persona incapacitada sin remuneración que lo va a tutelar, que le va a decir, no me paga la ARL, no me paga la EPS, págame usted. Y entonces ahí toca empezar. Por eso te digo, ojalá te haya quedado eso en descargo para poderle decir a jueces que no le pagan, pero por su propia culpa, porque es que el señor está usando el derecho, está haciendo esto. Ya lo miramos, mire, número 8. El número 8, ¿qué dice? La causa que dice hay abuso del derecho cuando la persona tiene una ganancia secundaria, es decir, que realiza una actividad por la cual devenga plata, pero que le impide su recuperación. Pues en riesgos profesionales, en riesgos laborales, pues no, se me olvidó que pasó en riesgos laborales, la persona tendría que decirle a la ARL, hemos demostrado que usted se está causando el daño. ¿Sí? ¿Cómo? Usted está haciendo arepa, entonces yo le voy a suspender mis prestaciones económicas. Entonces sí aplicaría, pero no por este numeral octavo, sino porque hay una previsión en el decreto 1295 que permite suspender el pago de las prestaciones económicas cuando se causa el mismo daño al paciente. El tema es ese. El tema no es tanto ese, el tema es si verdaderamente hacer arepas sí me causa daño o no. ¿Bailar reggaetón sí me causa daño? Yo tuve ese caso. Y no defendiendo a la empresa. Una amiga del colegio que tuvo un accidente laboral y se fracturó el tobillo y se le complicó con sobrepeso, con muchas cosas, ¿cierto? Y hizo una reunión de exalumnos del colegio y bailó reggaetón. Entonces todos publicamos en redes cómo bailaba de reggaetón la señorita, ¿cierto? Y bailaba muy bien además. Y eso lo llevaron a audiencia, porque dijeron la prueba me parece legal porque está en Facebook, es público, y bueno, esas discusiones que ustedes han visto del WhatsApp, del Facebook, de todo eso. Hombre, al juez realmente el tema le pareció inútil por el enfoque que le dio el demandante. El demandante le da el enfoque, no es un enfoque aséptico como dicen los médicos, no es un enfoque de con higiene, sino que es un enfoque de, miren, así de enferma está, que baila reggaetón. ¿Sí? Entonces la pregunta es, señor juez, ¿qué interesa en la discusión si a mi cliente le gusta el reggaetón, el vallenato, la música clásica o el yoga? Aquí el problema es que no se demuestra que bailar reggaetón es malo para el tobillo. Es más, yo puedo traer aquí un artículo de la Universidad Nacional, Facultad de Medicina, que dice que las personas que tienen problemas osteomusculares, entre mayor actividad física, mejor. Entonces, ¿qué hacemos discutiendo aquí temas relacionados con el reggaetón y el vallenato y esas cosas? Entonces, fíjese usted que ¿cuál es la discusión? La prueba no es si baila reggaetón o no. La prueba es que usted diga, aquí yo traje a un médico forense que revisando el video dice claramente que eso afecta su salud. ¿Sí? Aquí tengo yo un médico forense, no voy a traer cualquier médico, es el forense, pues es legal. Y entonces estamos viendo su historia clínica y el médico dice que no
no es compatible lo que aparece en la historia clínica con la manera como se mueve esta persona, porque el ángulo son más de 20 grados. Esta mañana alcanzaron ustedes a ver eso, que los médicos hablaban en esos términos. Ahí se pierden, ahí nos perdemos todos, los abogados de salud ocupacional, y si ya es conversación esotérica entre ellos. Pero fíjate, los médicos forenses lo que dicen, los médicos forenses sí me van a decir, es que yo lo veo que tiene un ángulo de aprehensión y realmente eso no es compatible con lo que dice la historia. Señor juez, como médico forense doy un dictamen y digo esto, eso es lo que hay que llevar allá, más allá del video, ¿sí? Aunque el video será la pieza procesal de Estado. ¿Listo? Si ha aprendido con este video, compártalo con sus compañeros de trabajo, con sus jefes y sus amigos y haga clic en el botón me gusta. Le recomiendo suscribirse al canal de Safety Ya y hacer clic en la campana para enterarse cuando se publiquen nuevos videos.